our subject is preparing Paul Nuestro tema the Apostle. es preparación del apóstol Pablo. No voy a mirar a este gran capítulo como un ejemplo de conversión, sino más bien a la conversión de Saulo de Tarsos en el contexto de la narrativa, lo cual nos va a ayudar a entender su significado para la Iglesia de Dios y de cómo Dios le preparó para su gran obra y ministerio como un apóstol del Señor. Mi primer encabezado es convicción de pecado. Y dice el versículo 1, respirando aún amenaza y muerte, lo cual se refiere a la atmósfera de furia, odio y celo de persecución en la cual Pablo vivía. Pero también podría implicar que respiraba expresando constantemente amenazas, en plural, y aún muerte a los que no se retractarían o cambiarían de opinión. ¿Contra quiénes respiraba amenaza y muerte? Contra los discípulos y aprendices del Señor. Y continuamos leyendo. Y vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Damasco estaba bajo la jurisdicción de Roma, estaba bajo el gobierno de Ártato, del vasallo romano, y el gobernador de Damasco era obediente a Ártato. Y la autoridad romana había dado a los judíos, al sumo sacerdote y al concilio de Sanedrín, autoridad en asuntos religiosos relacionados con el judaísmo. Entonces, ellos tenían poder de pedir al gobernador de Damasco que arrestara a quien ellos quisieran y que les permitiera a ellos arrestar y de ejercitar disciplina. Había muchos judíos en Damasco, aunque era una minoría en la ciudad, pero eran miles, y el evangelio había llegado allí. La gente había sido salva y había una iglesia que floreció. Y Pablo no podía soportarlo. Y creo correctamente que él era el oficial principal designado por el Sanedrín para perseguir a los cristianos, para eliminar a la fe cristiana en Jerusalén y a los de los alrededores, y también para intimidarlos. Y ahora, temporalmente, quiere extender su autoridad para localizar y arrestar a los líderes cristianos en Damasco. Claro que no podía arrestarlos a todos, pero sí podía arrestar a los líderes, y así pensaba que intimidaría al resto. Y así su corazón está lleno de odio para con ellos y con deseo de interrogar a la iglesia de Jesucristo. Pero debes entender a Pablo. Antes de su conversión era un hombre malvado, farisaico, y como fariseo creía con todo su ser que era salvo por ser fiel a la ley ceremonial judía, de lo cual era extremadamente orgulloso, como él mismo nos dice en Romanos 8. No le importaba la ley moral de Dios, sino solo la ley ceremonial y la ritual. Era orgulloso de sus logros. Y estos cristianos ahora estaban enseñando la gracia, que uno no podía hallar favor ante Dios por los ritos, sino solo por el favor gratuito de Dios, que se obtiene por el arrepentimiento, confianza, el perdón de pecado y la nueva vida. Y Pablo detestaba esto, porque iba contra sus estudios, sus logros, su posición en la iglesia judía. ¿Dónde quedaba todo eso? Todo eso que él había obtenido. ¿Dónde quedaba su posición? Pero Pablo tenía algo de genuino en él. En verdad creía que hacía la voluntad de Dios, protegiendo la fe judía que era proclamada erróneamente en ese tiempo, y que la protegía del crecimiento de la iglesia cristiana en Jerusalén, en Judea, en Galilea y en otros lugares. Él pensaba que debía ser exterminada y que era la voluntad de Dios.
Así que con una extraña devoción quería extirpar a la iglesia del Señor Jesucristo, o al menos intentarlo. En el versículo 2 leemos: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos de este camino, él sabía que los encontraría, ya sea que fueran hombres o mujeres, les arrestaría y les haría sufrir, los traería presos a Jerusalén, y después, al contarnos de su conversión, adiciona, los traería para castigarlos. Esa fue su intención. Y Lucas, aquí inspirado, dice, respirando amenazas de muerte, que implica que Pablo tenía muerte en mente para los cristianos obstinados. Versículo 3. Mas yendo por el camino, Pablo estaba viajando, ya estaba cerca de Damasco. Sin parar, ellos continuaban su viaje, y lo que pasó fue inesperado. Al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Esta luz era radiante. En otro lugar se nos dice que era mediodía, y este resplandor era más fuerte que el sol, y era y no era como un relámpago, porque no se movía repentinamente, repentinamente les rodeó un resplandor de luz. No podríamos decir como algunos que malinterpretan la escritura que era un destello de luz, pero no, fue algo antinatural, nunca visto antes. Y aunque Pablo no lo entendió, pero era para él como la gloria de Dios, y él sabía que era la gloria de Cristo Jesús, de lo cual más después se daría cuenta. Fue tan asombroso y aterrador que en el versículo 4 se nos dice cayendo en tierra. No se menciona si estaba en una mula, caballo, pero los escritores antiguos pensaban que estaba montado, como el lenguaje parece indicar. Además, él era importante, tendría soldados con él y también levitas del templo, porque él iba a arrestar gente que hablaba de Cristo Jesús. Entonces es posible que cayera de la montura, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Todos vieron la luz física, pero solo Saulo vio su gloria y poder, y solo él fue enceguecido. Todos oyeron la voz, pero solo Saulo entendió las palabras y su significado. Se nos dice en otro lugar que los otros oyeron la voz, pero vieron nada. En el versículo 4 entonces vemos, Saúl, Saúl. Su nombre era repetido y compunge todo su ser. ¿Por qué me persigues? No por qué persigues a mi gente, pero ¿por qué me persigues? Si la gente de Cristo es perseguida, Él es perseguido. Él es uno con su gente. La pregunta vuelve a venir, ¿por qué me persigues? Pablo no podía pensar, estaba mudo, aterrado, asombrado, maravillado. Y con todo la pregunta es clara, ¿por qué haces esto? ¿Con qué razón? Y su mente empieza a pensar, a correr. Él es un hombre brillante, sabe cómo responder, pero la voz parece decir, ¿crees que a Dios le agrada esto? ¿Que a mí me agrada? ¿Te han hecho algún mal los cristianos? Tal vez todas estas preguntas vendrían a la mente de Pablo. ¿Por qué haces esto? ¿Te dicen las escrituras que lo hagas? Todas las respuestas de Pablo serían no, no. Persigo a gente que es buena, amable, y tal vez esto se le ocurrió antes. No conozco ninguna escritura que me da licencia u orden para hacer esto en nombre de Dios, y no tengo razón para pensar que le agrade a Dios. ¿Cómo refleja esto la conversión, no es cierto? La voz no nos viene audible, sino a nuestros corazones. Oímos de Cristo y somos movidos en nuestros corazones y retrocedemos, dudamos y no nos arrepentimos, ni le entregamos nuestras vidas, ni le buscamos, ni le pedimos que nos cambie,
y bendiga y nos haga suyos. Y la voz pareciera venir: ¿por qué resistes? ¿Por qué no le quieres? ¿Es este mundo tan maravilloso? ¿Es tu vida tan buena? ¿Por qué te aferras al egoísmo, al pecado, al autogobierno y a todo lo que tú sabes que es ofensivo a Dios? ¿Por qué hacer esto? Así vendrían estas preguntas a la mente de Saulo: ¿qué es esta maldad? ¿Y por qué la haces? Pero él se sentiría aún más confundido ante el hecho que era Dios quien le hablaba. No podía ser Cristo. Él había sido ejecutado. Estaba muerto. Era falso y era una mentira lo que los discípulos decían que él había resucitado, y los milagros que hacían ante su mandato. Debe haber alguna explicación. No puede ser verdad. Pero él ve este resplandor y oye la voz: ¿por qué haces esto? Y está tan confrontado que creo que no sabe lo que dice. En el versículo 6, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y en el versículo 5, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, doloroso. Pareciera que previamente Pablo sintió espasmos de conciencia antes que el Señor le revelara su poder y le hablara: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La palabra griega es pinchazo para el aguijón. Algunas traducciones prefieren usar aguijón, pero pinchazo es tal vez la traducción más efectiva. ¿Cuántas veces lo sintió? Tal vez muchas, no sabemos. Él había visto que los creyentes habían sido condenados por medio de él, y ellos fueron tan calmados y amables, eran piadosos, y vio a gente llorar mientras otros eran arrestados, y cómo sobrellevaban sus pruebas. Continuaban en oración y no negaban a su Señor. Eran gente buena y piadosa. Y esto tal vez a veces le haría sentir incómodo a Pablo. Sentiría su crueldad e intolerancia. Ellos eran tan humildes y él tan orgulloso. Tal vez fue desafiado, puesto que habría leído Isaías 53 y pensaría: ¿será que ejecutamos al Mesías? ¿Será que lo matamos? ¿Será que cumplimos la profecía y matamos al que Dios envió? Todo esto es sugerido cuando leemos en la Escritura: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y sobrecogido, dijo: ¿qué quieres que yo haga? Él estaba en shock, horrorizado, convencido del pecado, su cabeza baja, su confianza nula. No tenía excusa, nada que decir, excepto clamar que el Señor tenga misericordia de él. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y luego leemos cómo los hombres que estaban con él se pararon atónitos. Pero después, en el libro de los Hechos, leemos que cayeron al piso, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Estos días fueron de tristeza y arrepentimiento. Sería el valle de humillación para Saulo de Tarsos. Así es la convicción. ¿La has experimentado? Nadie es convertido sin la convicción de pecado. Por favor, no dejes que te dé la impresión de que para ser convertido debes caer al piso y debes experimentar tristezas y debas tener esta medida de humillación y convicción que el Señor obró en Saulo de Tarsos. Pero sí debes llorar interiormente, o debes sentirte desesperado. Soy un pecador contra Dios, merezco morir, me siento tan sucio, lo que hago, lo que digo, lo que pienso, el tipo de persona que soy, manchado del todo. Estoy alejado de Dios y estoy bajo condenación. Tienes que sentirte así. Si nunca lo has sentido de alguna forma,
es muy improbable que hayas alguna vez sido salvo o encontrado al Señor. Conozco a personas que creen ser salvas y han pasado por un proceso relajado y alegre y solo creen mentalmente. Creo en Jesucristo y ya está. Estás en el camino. Y algunos cristianos son tan necios que incentivan a la gente a ese camino y dicen, les preguntan, ¿crees en Cristo? Sí, sí, creo en Cristo, pero no siento nada. Oh, no te preocupes, dicen ellos, no te preocupes de eso. Si crees en Dios, eres un hijo de Dios. Felicidades. Ligero, de una forma muy fácil. ¿Has tomado ese camino? ¿O has venido a los caminos del Señor de esa forma? Entonces puede ser que no seas salvo. El siguiente encabezado lo comprobará porque de la convicción pasaremos a la transformación. Veremos la transformación del apóstol Pablo. Mira por favor en el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Ahora, no, cuando vienes a Cristo no vas a tener una visión, ni tampoco yo voy a tener una visión, o tal vez que alguien venga y te imponga las manos. Todo esto pasó antes de que la Escritura fuera completada. Esta no es solo la conversión, sino también el llamado del apóstol Pablo. Él sería una persona muy especial. Él daría testimonio de la resurrección de Cristo, porque él le vería. Y por supuesto, él sería el escritor de la Escritura Santa. Entonces, él tenía una autentificación y llamado especial. Pero en cierta forma nosotros internamente experimentamos lo mismo en relación a la convicción. Y el versículo 11, y el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Esta calle aún está en Damasco, según sabemos. Es una calle larga, recta, que cruza por toda la ciudad. Y busca en casa de Judas, posiblemente una casa espléndida y eminente, porque donde Pablo y Saulo se estaban dirigiendo era un lugar apropiado para la delegación especial, que una persona había sido delegada. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Estas son palabras significantes. ¿Él ora? ¿Él ora? ¿De una forma apropiada, sincera, humilde, de corazón? El hombre que quería ir a Damasco para comportarse como un león se volvió una oveja, porque Dios le hizo convencer de su pecado y obró en su corazón, y ahora en vez de estar parado, orgulloso, dando instrucciones a sus soldados y mostrando sus credenciales a los judíos, y no sabemos a qué otras personas, en vez de eso él está orando de rodillas, está orando por la misericordia de Dios y por la bendición de Dios. Y esto es lo que se le dice a Ananías. Esto es lo que pasa en la conversión. Un momento eres erguido, seguro, tienes confianza en ti mismo, admiras a este mundo y todo lo demás, y en el siguiente momento todo eso se va. Y yo soy humillado al piso, y yo soy un alma que busca. He aquí, dice el versículo, como si fuera algo sorprendente que no se esperaba. He aquí, dice el Señor, Él ora de una forma nueva, de una forma diferente. Y el versículo 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y en el versículo 13, entonces Ananías responde, y sabrás muy a menudo, el comentario o el predicador dice, Ananías estaba protestando.
No, no creo que necesariamente le está protestando acá. Tal vez es leerlo de esta forma es erróneo. Entonces Ananías protestó al Señor. No dice eso. Señor, he escuchado por muchos de este hombre. La gente conocía de Pablo y sabían que Pablo estaba viniendo a Damasco y ellos temblaron. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién será arrestado? He escuchado de este hombre, de muchos, acerca de cómo es de malvado, lo que él ha hecho a tus santos en Jerusalén, y acá él tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Será que Ananías está protestando? Los comentadores y escritores antiguos dicen que no. Dicen que él está lleno de asombro. Pero Señor, este es el mismo hombre que vino a perseguirnos. Y no, oh Señor, no puedo imponer las manos, él no merece ser curado, esto está mal, porque él es un perseguidor de tu iglesia. No, yo creo que Ananías no tenía resentimiento, y creo que este es el punto de vista. Él no protestaría, él simplemente estaría asombrado, maravillado. Él percibiría que algo maravilloso estaba pasando. Señor, escuché de este hombre. Él es un perseguidor. Él ha venido a pisotearnos, a exterminarnos. Entonces él se asombraría, no protestaría. Y te sugiero que lo veas de esta forma. Versículo 15. El Señor le dijo, ve o ve ahora. En el griego, inmediatamente ve. Anda tu camino, porque instrumento escogido me es este. Él es una persona especial. Él es, en el griego podríamos decir, un utensilio especial. Podría ser una vasija, un contenedor. La traducción no está mal, pero principalmente dice la traducción es un utensilio, es mi instrumento, mi contenedor, para llevar mi nombre. Significa para levantar mi nombre. En el griego dice así. Para llevar, para levantar, para dar a conocer mi nombre, el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Algunas personas parecen creer y tienen buena intención, pero no tienen balance. Algunas personas creen que el Evangelio de Cristo es todo acerca de nosotros. Oh, dicen ellos, tú eres una persona pobre, tienes dificultades en la vida, no tienes un propósito, no tienes un lugar en el cielo, y todas estas cosas son verdad y podemos decir estas cosas, pero algunas personas creen que esto es el Evangelio. Y tú necesitas una realización, necesitas ayuda, necesitas un milagro, una vida mejor. Pero el Señor no lo pone de esta forma, o al menos en esta visión. Para llevar mi nombre, dice, para llevar mi nombre. Entonces empiezas con Dios, empiezas con Cristo, que es el Salvador del mundo. Él es el Hijo de Dios, el Eterno, el que vino a sufrir y a morir. Entonces predica su nombre. ¿Quién es Él? ¿Quién es su persona? ¿Qué es lo que ha hecho? Que Él ha ido a la cruz del Calvario, donde Él está ahora, está reinando en lo alto. Y Él está trayendo a sus elegidos al reino de Dios. Entonces tú hablas de Él, hablas de su grandeza, de su santidad, de su obra expiatoria. Y luego, en segundo lugar, hablas acerca de nuestra necesidad como pecadores, de la salvación, del perdón. Acá está resumido breve. Y dice, para llevar mi nombre, para levantar mi nombre y magnificar y glorificar a Cristo y su obra. Y cada palabra acá es una maravilla. Dice, ante los gentiles, en presencia de los gentiles. Y Ananías diría, oh, las profecías de Isaías y las otras profecías van a pasar. Los gentiles, ¿será que van a ser juntados ahora? ¿Será que la era de los gentiles va a empezar?
en mi tiempo, en mi vida, pensaría Ananías, y yo lo voy a ver. Entonces, cada declaración acá hacen que Ananías se sienta entusiasmado, emocional. Este es un punto importante en la historia. Él es un instrumento importante para llevar, para levantar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes. No solamente en el tiempo de la vida de Pablo, sino después de que él pasó a la gloria. La teología, el mensaje de Pablo asombraría a reyes y a naciones y de los hijos de Israel. Y yo, Señor, pensaría Ananías, yo voy a imponer mis manos sobre él ante tu mandato para que él sea curado, para que él pueda abrazar a la iglesia de Jesucristo. Bueno, si yo hubiese sido Ananías, aún hablando en términos humanos, me hubiese asombrado, me hubiese sobrecogido. Acá en realidad es un punto importante en la historia. Es el principio de la era de los gentiles. Y así él continúa. Y en el versículo 14 o el versículo 15, ve, porque instrumento escogido me es. Y el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El Señor no es vengativo. Pablo no va a sufrir porque él ha ocasionado sufrimiento a otros. No, los sufrimientos de Pablo serían un privilegio. Así como a él se le había dado instrumentalidad poderosa, él sería uno importante en la historia de la iglesia de Cristo, y así sufriría por la iglesia de Jesucristo, y sus sufrimientos le autentificarían. ¿Será que Pablo retrocede de todo esto? Cuando se le da el sufrimiento, ¿será que él lo va a aceptar? ¿Será que aceptará que a lo largo de su vida él será el que reciba sufrimiento? No, él no retrocede de esto. ¿Y por qué no retrocede de esto a lo cual se le llama? Bueno, la respuesta incorrecta sería, porque él es fuerte. No, no lo acreditamos a él. Él no retrocede porque en este momento él está llenado con gratitud a Cristo. Y él se mantiene lleno de gratitud. Yo, tal perseguidor, diría Pablo, el principal de la persecución de los creyentes en Jerusalén y en Judea y en Galilea, yo voy a ser el predicador de las riquezas de Cristo. Yo he sido perdonado. A mí se me ha mostrado la misericordia. Yo voy a ir al cielo en vez de ir al infierno. Yo voy a sufrir cualquier cosa en gratitud para Dios por su misericordia. Y cuán a menudo nosotros nos olvidamos de la gratitud. Si realmente has sido salvo, tú te acuerdas cómo es que tu corazón fue ablandado y cuánto de gratitud tenías cuando fuiste salvado. Darías todo y sufrirías todo por su nombre. ¿Y ahora? ¿Y ahora, amigos? Podemos sentir a veces dolor cuando se pierden cosas terrenales, cosas menores. Podemos rechazar hacer cosas por el Señor. Cuando un pastor o un cristiano que trabaja para el Señor nos pregunta y nos pide que hagamos esto o lo otro, y la gente que ha sido librada del infierno y que ha sido admitida al cielo, dicen, no lo haré, no quiero hacerlo, no tengo tiempo para eso. Nos olvidamos. El apóstol Pablo nunca retrocedió, ni por un momento. Queridos amigos, miremos el versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. E inmediatamente y al momento fue como que
Fue como que al momento le cayeron de los ojos como escamas de pescados o algo así. Cayeron de sus ojos y él recibió al instante la vista. Y después fue bautizado. ¿Cómo y dónde? No sabemos. Y el versículo 19. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y en el versículo 20 se nos dice que predicó a Cristo inmediatamente en la sinagoga. ¡Qué cambio! El hombre que había ido a las sinagogas para arrestar a los cristianos, él mismo fue a las sinagogas para predicar a Cristo, a predicar que Él es el Hijo de Dios. ¡Qué cambio! La transformación. Él dejó su misión, él abandonó su comisión anterior, él abandonó su puesto alto y también su futuro deslumbrante en la iglesia judía, en Jerusalén. Él estaba listo y preparado para recibir la humillación y la vergüenza. Él abandonó su rol, su tarea, su posición, su futuro, todo lo abandonó por el Señor. Y todos los que en el versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Ellos sabían por qué Pablo estaba ahí. En el versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Y ahora voy a empezar a concluir, pero hemos visto la convicción, la transformación. Él es un hombre diferente, él está predicando a Cristo, él está preparado para sufrir, él había visto al Señor, el Señor le habló, su corazón de Pablo ahora es para los creyentes y él desea ayudarles y colaborarles. Y en el versículo 23, pasados muchos días, sabemos cuántos eran estos días, porque se nos dice en las palabras de Pablo en Gálatas capítulo 1, en los versículos 15 al 18, que él estuvo ahí por 3 años. Entonces juntamos los pasajes. El versículo 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarla. Las tropas y los soldados de Aratos obviamente habían pagado mucho dinero para que los sacerdotes principales le arrestaran y mataran. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro. Él también describe esto en una descripción paralela en 2 de Corintios capítulo 11. Y el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse. Él trató reunirse, juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. No nos sorprende. ¿Cómo es que podemos estar seguros de que esta no es un engaño gigante? Este es el hombre, dirían las personas allí en Jerusalén. Este es el que empezó la persecución terrible de los cristianos, el que hizo sufrir a los cristianos. Aún gente murió, aún gente fue encarcelada y pereció, y gente fue latigada con los 29 latigazos hasta que ellos sangraron. Y Él ha venido ahora y quiere juntarse con nosotros. No nos sorprende que ellos hayan reaccionado de esta forma. Pablo tenía un registro, tenía un pasado. Pablo tenía que comprobarles que él no era más como era antes. Y vemos la forma en la cual en Lucas introduce a Bernabé. En el capítulo 4 él ya lo había introducido como el líder de la iglesia allá. Cómo es que él había vendido lo que él tenía y había ofrendado para la obra del Señor. Y Bernabé, que sería el ayudante de Pablo, es introducido en el versículo 27. Entonces Bernabé
tomándole, le tomó. Lucas escribe de esta forma por medio de la inspiración del Espíritu Santo. Pero cuando lo lees, la escritura, solamente como literatura tal vez, ves cómo es que son introducidos de una forma simple, otra vez y por una tercera vez, y luego ellos aparecen más. Y es una forma hermosa como la escritura introduce y presenta a las personas. Versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Posiblemente dijo más. Y entonces Saulo fue recibido. Y él se volvió, podríamos decir, un compañero, un miembro de la iglesia en Jerusalén. Y en el versículo 29, aquí es comprobado, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Sabemos acerca de ellos, de los griegos, los judíos helenistas, aquellos judíos que hablaban griego. ¿Te acordarás? Ellos eran los que ocasionaron la persecución contra Stephen e hicieron que lo mataran. Ellos, estos griegos, estaban en contra de cualquier persona que predicaba en contra del judaísmo. Y acá Saulo está disputando con los judíos que hablaban griego, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y voy a tocar un poco de esto antes de culminar. Voy a hablar. ¿Por qué es que hay esta palabra acá en el registro? De repente hay una paz, una calma. La persecución ha terminado. Bueno, no dice esto, pero pareciera que el factor principal de la persecución es Saulo. El oficial principal de la intimidación y la persecución de los cristianos se ha pasado al lado de los creyentes y ahora no hay nadie con ese mismo grado de veneno y celo en el sentido erróneo. No hay nadie que pueda tomar el lugar de Saulo. Entonces el consejo de Sanedrín ya no hace más y la persecución termina. Pareciera como si toda la persecución estaba basada en Pablo. Cuán grande la misericordia de Dios, que aquel que era cabecilla, el principal de la persecución de los cristianos, sea cambiado de tal forma. Y miremos a esto, queridos amigos. Entonces las iglesias tenían paz y eran edificadas. ¿Será que no eran edificadas antes? ¿Será que no fueron enseñadas y no crecieron? La palabra edificar en el libro de los Hechos y en las epístolas de una forma invariable es usada cuando decimos que crecieron en entendimiento. De seguro que ellos habían sido edificados antes, pero no podían tener sus reuniones regulares porque la persecución era intensa y las reuniones largas de personas largas no podía hacerse. Entonces ellos tuvieron que reunirse en grupos pequeños. Pero ahora ya no hay persecución. Ahora podían nuevamente reunirse en grupos grandes. Y la enseñanza estándar podría ser más efectiva. Y cuán gozosos se sentían ellos que podían ser edificados. Ellos llenarían esas reuniones. Ahora tenían la libertad de poder reunirse como antes. ¿Y cómo apreciarían ellos este hecho? Y sabes lo que voy a decir, ¿verdad? Nosotros tenemos libertad hoy en día y nosotros podemos llenar las reuniones cuando se enseña la palabra de Dios y podemos ser edificados. Pero ¿sabes cómo somos nosotros? Debido a que nosotros como generación nunca hemos sido perseguidos, no apreciamos nuestra libertad.
Venimos ocasionalmente a los estudios bíblicos. Ahora, muchos de ustedes, yo sé, y doy gracias a Dios por eso, y me siento contento. Muchos de ustedes vienen regularmente a los estudios bíblicos, pero hay muchos otros que vienen ocasionalmente. Si hubiese sido perseguido, vendrías con más agrado y dirías, mientras tenemos este privilegio, vamos a estar en la reunión, vamos a ser edificados y vamos a crecer, se nos va a ministrar el Señor por medio de su iglesia. Y luego tuvieron paz y fueron edificados andando en el temor del Señor. Significa que andaban con reverencia y se acrecentaban. Que nosotros pudiéramos persuadir a los cristianos en todos los lugares a alabar con reverencia y a sobrecogernos, no bailando, no moviéndonos con música rítmica que ha sido prestada del mundo, haciendo a la alabanza un concierto de algo alegre. Los principios de la iglesia están acá en un versículo. Si tú tienes paz, quieres ser edificado y quieres caminar con reverencia. Cantar tan alto como puedas, pero con sentimiento y entendimiento y con gran reverencia, porque es un Dios glorioso, santo, y somos llamados a amarle, pero también a mostrar reverencia. Y luego, como resultado, si todos estos lugares están en su lugar, ¿qué es lo que obtienes? Fíjate al final del versículo 31. Fueron fortalecidos o consolados por el Espíritu Santo. Podrías también traducir esta palabra, la presencia íntima y la seguridad y bendición y consejo del Espíritu Santo, que guía a la iglesia, que guía a una persona individual, con bendición y teniendo seguridad, todos con reverencia. Y la última palabra en el versículo es, y se acrecentaban. Hay muchas personas que nos dicen afanosamente cómo es que una iglesia debe crecer, pero ellos quieren solamente los números, no que la iglesia crezca con gente que en verdad sea convertida. Y yo voy a culminar con este pensamiento. ¿Qué hizo Saulo cuando él retornó a Tarso, al lugar donde él nació? ¿Dónde estaba su familia? No creo que él había estado en ese lugar desde los 10 años, que más o menos ese es el tiempo en el cual él salió de Jerusalén para ser entrenado en la iglesia judía. Sin embargo, él había vuelto sin duda a su familia, a su gente. Pero, ¿qué hizo él cuando él volvió? Bueno, él estaba ahí por 7 u 8 años, antes que él pueda salir a la luz nuevamente. Antes que Bernabé fuera de Antioquía a ubicarle y traerle a Antioquía para que le ayude en la misión. Y en su tiempo fue de Antioquía que él fue enviado con Bernabé por la iglesia de Antioquía en su primer viaje misionero. La misión a los gentiles. El cumplimiento grande de la profecía. Y empieza ahí, en ese tiempo. Pero ¿qué estaba haciendo Pablo en Tarso por 7 u 8 años? Si él había estado 3 años en Damasco y 7 años o posiblemente 8 años en Tarso, más o menos estamos hablando de 10 o 11 años antes de que él llegara al ministerio, fuera a Antioquía y entrara en el ministerio. Bueno, la gente sugiere muchas cosas, pero Gálatas 1 nos da la impresión de que en Tarso él estaba fundando iglesias y él empezó iglesias en el área de Siria y Cilicia. Y hay una referencia en Gálatas capítulo 1, 21, donde no es conclusiva, pero apunta a eso.
Pero te voy a decir en una palabra qué estaba haciendo. Él estaba siendo comprobado por el Señor. Entonces, primero la convicción, luego la transformación y luego fue comprobado. Esa es la vida cristiana. Convicción del pecado y luego viene la conversión, que es la transformación, y luego viene el hecho de que seas comprobado por el Señor. Entonces espera que seas comprobado por el Señor. Serás comprobado para ver si eres verdadero y leal, para ver si estás lleno de fe, especialmente en los tiempos tempranos, cuando vienes al Señor Jesucristo, pero a lo largo de tu vida cristiana. Entonces esta es la enseñanza del apóstol Pablo y que sea de bendición a nuestros corazones.